¿Estamos viviendo el apocalipsis? Señales bíblicas de guerras, hambre y destrucción hoy en Irán. En un mundo donde las noticias de conflictos armados, tensiones políticas y desastres naturales inundan los medios, muchas personas se hacen una pregunta clave. ¿Estamos viviendo las señales del apocalipsis? Para creyentes y curiosos por igual, la conexión entre los textos bíblicos y los eventos actuales, como lo que ocurre en Irán e Israel, despierta un interés espiritual profundo y urgente. ¿Estamos viviendo el apocalipsis? ¿Es Irán, el antiguo imperio persa, una de las piezas clave del cumplimiento profético? ¿Qué relación tienen las guerras, el hambre y la destrucción con las señales bíblicas que Jesús anunció hace más de 2000 años? En este video revelador, exploramos las profecías bíblicas más inquietantes, la conexión entre Irán, Israel y los últimos tiempos, y cómo el contexto global actual parece alinearse con los textos sagrados. A través de historias reales, datos actuales y un enfoque profundamente espiritual, descubrirás lo que la Biblia realmente dice sobre el fin y el principio de algo nuevo. Desde guerras y alianzas entre naciones, hasta crisis humanitarias y señales en el cielo, este contenido está diseñado para abrir los ojos, despertar corazones y renovar tu fe. Suscríbete ahora, comparte con quienes necesitan esperanza y prepárate para lo que viene. Porque comprender las Escrituras es prepararse para el futuro. Irán en la Biblia, el antiguo imperio persa y su legado profético. Irán, conocido en tiempos bíblicos como Persia, tuvo un papel significativo en la historia de Israel. Reyes como Ciro el Grande fueron mencionados en las Escrituras por liberar a los judíos del cautiverio babilónico. Persia aparece en el libro de Daniel y en Esther, y también es mencionada en las profecías del libro de Ezequiel, capítulo 38. Donde se alude a una coalición de naciones del norte que se alzarán contra Israel en los últimos días. En la actualidad, el conflicto ideológico y militar entre Irán e Israel ha escalado. Irán apoya movimientos armados en zonas como Gaza y Líbano, mientras que Israel responde con ofensivas para preservar su seguridad. ¿Coincidencia o cumplimiento profético? Irán como el antiguo imperio persa. Irán, conocido antiguamente como Persia, es mucho más que un actor geopolítico moderno. Su historia milenaria se entrelaza profundamente con las narraciones sagradas de la Biblia. En el Antiguo Testamento, Persia fue usada por Dios como un instrumento de liberación. El rey Ciro el Grande, uno de los gobernantes más reverenciados de la antigüedad, fue profetizado en Isaías 45, uno incluso antes de nacer, así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Él permitió el retorno de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo, después del exilio babilónico. Pero el papel de Persia no termina ahí. En Ezequiel 38, Persia figura como uno de los países que se unirán en una gran coalición contra Israel en los últimos días, acompañando a naciones como Magog, Cus y Fut. Esta mención ha sido fuente de especulación profética durante siglos y hoy cobra más fuerza al ver la postura confrontativa del Irán moderno frente a Israel y Occidente. En el libro de Esther, también ambientado en Persia, vemos como una mujer judía salva a su pueblo de la aniquilación dentro del imperio persa, reforzando el tema bíblico de protección divina a pesar de amenazas humanas. De la Biblia al presente. Imagina a un joven pastor en las montañas del antiguo Elam, actual suroeste de Irán, escuchando las historias de su abuelo sobre el rey Ciro y cómo fue usado por el Dios de Israel para liberar a su pueblo. Ese mismo pastor crece y se convierte en soldado en el ejército actual, sin saber que está formando parte de un conflicto ancestral que ya fue escrito hace miles de años. Este tipo de conexión emocional entre pasado, profecía y realidad contemporánea resuena en la conciencia de muchos creyentes hoy. Con un legado de grandeza espiritual y militar, Persia representa no solo un recuerdo histórico, sino también una pieza activa en los eventos que podrían estar cumpliendo la profecía bíblica en tiempo real. La pregunta es,
¿estamos preparados para comprender lo que significa? En la actualidad, el conflicto ideológico y militar entre Irán e Israel ha escalado. Irán apoya movimientos armados en zonas como Gaza y Líbano, mientras que Israel responde con ofensivas para preservar su seguridad. ¿Coincidencia o cumplimiento profético? Guerras y destrucción, señales que se repiten. La Biblia en Mateo 24, 6-8 advierte: oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hoy vemos enfrentamientos no solo entre Irán e Israel, sino conflictos extendidos por Ucrania, África y el Medio Oriente. Además, se habla de alianzas y armamento nuclear, elementos que dan peso al temor de una catástrofe global. Según la ONU, el número de personas desplazadas por conflictos alcanzó cifras récord en 2024. En lugares como Siria, Yemen, Sudán e Irán, las víctimas no solo mueren por armas, sino por hambre, sed, enfermedades y desplazamientos forzados. Guerras y destrucción, señales que se repiten. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha vivido en ciclos de conflicto y paz. Sin embargo, cuando estos patrones coinciden con advertencias proféticas, el impacto se vuelve aún más inquietante. En Mateo 24, 6-8, Jesús advirtió: oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta descripción resuena fuertemente con los titulares actuales. Hoy vemos un escenario global cargado de tensión: la guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos internos en África, los disturbios en América Latina, la constante amenaza entre Israel e Irán, y los movimientos armados en Asia. Todos estos eventos no solo tienen consecuencias políticas y económicas, sino también un alto costo humanitario. Según informes del ACNUR y la ONU, más de 117 millones de personas fueron desplazadas en 2024 debido a guerras y persecuciones. Pero estos números no transmiten el dolor de una madre que cruza una frontera con su hijo hambriento en brazos, ni el miedo de un joven que debe empuñar un arma para sobrevivir. Un niño entre las ruinas. Imagina a Omar, un niño de 9 años en Siria. Su escuela fue bombardeada. Su padre murió buscando comida. Hoy vive en un campo de refugiados, donde lo único que le queda es una pequeña Biblia que le dio un voluntario. Cada noche, su madre le lee salmos para tranquilizarlo. En su inocencia, Omar pregunta: ¿Jesús vendrá pronto? La historia de Omar no es ficción, representa a miles de niños que viven entre el polvo, la guerra y la esperanza. Estos conflictos no surgen por accidente. Detrás hay ideologías, luchas de poder y, según muchos creyentes, el cumplimiento de un plan mayor ya descrito en las Escrituras. Las alianzas entre potencias, el rearme nuclear y el desprecio por la vida humana podrían ser señales claras de que el mundo se encamina hacia un punto crítico. Por eso, más que generar miedo, estas señales deben despertar conciencia. El propósito de las advertencias bíblicas es prepararnos, no paralizarnos. Reflexionar, orar, ayudar al prójimo y buscar a Dios con sinceridad son actos de resistencia espiritual en medio del caos global. En lugares como Siria, Yemen, Sudán e Irán, las víctimas no solo mueren por armas, sino por hambre, sed, enfermedades y desplazamientos forzados. Hambre y crisis humanitaria, otra profecía cumplida. Apocalipsis 6:6 menciona una escena simbólica: un denario por un pan de trigo. Esta imagen apocalíptica representa escasez, inflación y hambre global. Hoy, millones de personas viven con inseguridad alimentaria extrema. El cambio climático, la guerra, la especulación de alimentos y la corrupción política agravan una situación que parece cada vez más irreversible.
Irán y otros países con regímenes autoritarios enfrentan sanciones, restricciones y empobrecimiento, llevando a su población a una vida precaria, donde la esperanza parece alejarse más cada día. La historia de Mina, una madre que sobrevivió a la guerra, de Tejara de Piedra. Mina era una mujer iraní de 45 años, cuenta cómo perdió a su esposo en una explosión cerca de la frontera con Irak. Con 3 hijos a su cargo y acceso limitado a alimentos, aprendió a orar, leer la Biblia en secreto y mantener viva la esperanza. Su historia recuerda que en medio del caos, muchas personas encuentran consuelo espiritual en las promesas del Apocalipsis, que el mal tendrá un final y que habrá una restauración para los justos. ¿Cómo sería el final según la Biblia? El Apocalipsis no solo habla de destrucción. También anuncia una nueva tierra, sin lágrimas, sin dolor. El final no es solo castigo, es renovación. El regreso de Cristo, el juicio de las naciones, la caída de los imperios corruptos y la instauración del reino de Dios son promesas centrales. En este contexto, los eventos actuales no deberían producir solo miedo, sino reflexión. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy conectado con lo espiritual? ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo para las próximas generaciones? ¿Cómo sería el final según la Biblia? El Apocalipsis no es solo un libro de advertencias, es también un mapa de esperanza. Para quienes buscan respuestas en medio de la confusión actual, las Escrituras ofrecen una visión clara de lo que está por venir. En Apocalipsis 21:4, leemos, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esto nos revela que el fin según la Biblia no se limita al juicio o al castigo, sino que anuncia una restauración total. Dios promete un nuevo cielo y una nueva tierra donde reinará la paz eterna. Las injusticias, el sufrimiento y las guerras serán cosa del pasado. El mal será erradicado y los justos serán consolados con la presencia divina. Escuchen el sueño de este anciano creyente. Imagina a don Ernesto, un hombre de 78 años que ha sobrevivido a dictaduras, pandemias y guerras. Cada noche antes de dormir, lee el Apocalipsis con fe. No tengo miedo del fin, dice con una sonrisa, porque sé que lo que viene es mucho mejor que lo que dejamos atrás. Su historia nos recuerda que la esperanza cristiana no está basada en lo que vemos hoy, sino en la promesa de lo que vendrá. ¿Qué podemos esperar? Según la Biblia, el fin del mundo incluye el regreso triunfal de Jesucristo, el juicio de las naciones, la caída de los imperios injustos y el establecimiento del reino de Dios. Habrá una separación entre quienes eligieron el camino del bien y quienes se negaron a escuchar. El llamado es urgente pero lleno de amor, prepárate. Esto no implica paranoia ni miedo, sino vivir con conciencia, fe y compasión. La Biblia no fue escrita para asustar, sino para guiar. El Apocalipsis no solo habla de destrucción. También anuncia una nueva tierra, sin lágrimas, sin dolor. El final no es solo castigo, es renovación. El regreso de Cristo, el juicio de las naciones, la caída de los imperios corruptos y la instauración del reino de Dios son promesas centrales. En este contexto, los eventos actuales no deberían producir solo miedo, sino reflexión. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy conectado con lo espiritual? ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo para las próximas generaciones? Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video, suscríbete y acompáñanos en próximos episodios donde exploraremos más señales bíblicas y lo que significan en tu vida diaria. Jesús dijo: velad, porque no sabéis el día ni la hora. ¿Y si hoy fuera el principio de tu transformación espiritual?
Comparte esta luz con quienes más lo necesitan. Este tema es solo una pieza del gran rompecabezas profético. Te invitamos a comentar abajo tus pensamientos, experiencias o preguntas. Amigos, aquí construimos comunidad con respeto, fe y sabiduría. Porque entender la historia es prepararse para el futuro.